Porque como les digo, hay casos donde las mujeres son mujeres profesionales, mayores de edad, con buen patrimonio, y los hombres están al mismo nivel. Entonces no hay una diferencia como que puedan decir. Y también cometen un gran error cuando indican de que solo por el hecho de ser hombre existe una diferencia de desigualdad de poder, no, de desigualdad física. Bueno, eso es lógico. Pero aquí viene una pregunta que desvirtúa en realidad este razonamiento. La presunción de inocencia, que es una garantía constitucional, que no ha aparecido hoy por hoy, ni hace pocos años, ni el 2013, sino ha sido una construcción histórica desde el derecho penal, porque en función a la presunción de inocencia es que tenemos las bases del sistema procesal penal actual. Entonces, imagínense, si ya lo estamos considerando culpable en el solo hecho de que es de ser hombre, No estamos violando su presunción de inocencia. no te da oportunidad a defenderte. Si bien tiene un matiz que afecta, a lo que voy es de que no te da la oportunidad de defenderte. El ejemplo es el siguiente. Existen riesgos procesales conforme al 231 y al régimen de aplicación de medidas cautelares, donde el juez va a evaluar si tú incurres en estos riesgos procesales para determinar si te van a detener o no. Entonces, me voy a ir específicamente al que les digo. El peligro de fuga establecido en el artículo 234, numeral 10 ante 7 del antiguo procedimiento penal, después de la modificación de la ley 1173, que decía cómo es el peligro efectivo para la sociedad. Bueno, ahora se divide en dos partes. Peligro efectivo para la sociedad, peligro efectivo para la víctima. Vámonos al peligro efectivo para la víctima. En un caso de violencia psicológica o física, el juez simplemente valora este hecho. Es hombre, es mujer. Hay una asimetría de poder solo porque es hombre y ella es mujer. Pero eso es algo obvio. El hombre físicamente es más fuerte que la mujer. Muy bien. Digamos que se activa automáticamente por ese razonamiento incorrecto, para mí incorrecto. Y la pregunta es, ¿cómo te vas a defender ante ese ¿Cómo se hecho? les virtuoso? ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a volvernos mujeres. O sea, he llegado al extremo de decirle eso al juez en una audiencia cautelar, porque no hay manera de desvirtuar la asimetría de poder, porque se supone que el hombre es varón y es mucho más fuerte. Están viendo a nuestros clientes de género, ¿no? Y hay un caso, mira, es es irrisorio, ¿verdad? Pero ha habido un caso donde un hombre, que ahora está permitido el tema del cambio de género, que ha logrado cambiarse su género, bueno, el certificado de nacimiento como mujer, y lo han llevado a la cárcel. Y en la cárcel ha cometido otros delitos. Pero imagínense esos razonamientos tan errados solamente por el hecho de la ideología de género, que es algo muy aparte, pero que apoya a esta situación de la perspectiva de género muy mal aplicada, provocan esta clase de groserías jurídicas. Claro. ¿Entienden? Entonces, mira, no es como tal, volviendo al punto, no es una ley injusta, sino es la mala aplicación por los no administradores, por los funcionarios que están a cargo de aplicarla y por los abogados que también no saben cómo defenderla o refutarla en todo caso. ¿Qué estrategias utiliza usted, doctor, para defender a sus clientes cuando está en la parte de la defensa? La parte de la defensa es muy complicada. Y te lo digo ahora más que antes porque lamentablemente la ley 348 nos trae la supuesta revictimización. Bueno, no voy a decir supuesta, sino que sí, existe la revictimización, pero también muy mal interpretada, ¿no? Porque para que exista una revictimización deben existir condiciones objetivamente altas que demuestren que la mujer está siendo revictimizada. Digamos, te voy a poner un claro ejemplo que de repente no creo que tenga ese alcance, pero si en su momento el fiscal o el caso donde estamos llega a verlo, va a entender que con este ejemplo no existe una revictimización. La víctima, el ejemplo es, la supuesta víctima acusa de que recibió amenazas constantes a su celular por parte del denunciado. Bien,
Entonces, la víctima no tiene que tener más contacto con el supuesto agresor, eso es claro. Traerla a situaciones de revictimización, ¿cuáles serían? El código, la ley 348 establece pericias, reconstrucciones, aspectos en la que le obliguen a participar delante del agresor, donde lógicamente uno puede deducir que eso sí le va a afectar. Pero a ver, el ejemplo era, si recibía los mensajes en el celular, supuestos mensajes de amenaza, y yo pido que se secuestre ese celular, y el abogado, que sabe que eso no es un acto de revictimización, pero que se escuda con la ley 348 y dice no la van a revictimizar, y lamentablemente el Ministerio Público, que tampoco puede revictimizar a la mujer, porque sabemos que si lo hace le llega una denuncia y después lamentablemente su trabajo está en juicio de tela, que es penoso. ¿Qué es lo que ocurre? Nos rechazan esa prueba, nos rechazan, y yo llego al extremo de decir, a ver, si en su celular están los supuestos mensajes, y si los muestra, y se acreditan los supuestos mensajes, entonces yo levanto las manos y condénenlo a mi cliente. Pero no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que es mentira, porque hay muchos casos donde la mujer miente, exagera, y cuando exagera y llega a mentir, y eso es importante para tu defensa, cuando una persona empieza a mentir y empieza a dar otros detalles en la mentira, empieza a incurrir en errores. Y tú tienes que agarrar esos errores para poder defenderte. Por así decirlo, ella dijo, me llegaban mensajes constantes de amenaza, listo. Secuestran el celular y véase, si hay los mensajes, condénenlo, yo no asumo más defensa. Y si no están los mensajes, y el abogado obviamente no quiere, la fiscal no quiere, entonces control jurisdiccional. Correcto. Si no, todos los recursos más que puedas hacer para que realmente se investigue. En ese caso yo sigo, y estamos frente a algo que es ilógico para el proceso penal, porque una de las finalidades del proceso penal es la averiguación de la verdad. Claro. Imagínense que la propia víctima que dice que recibía no quiere mostrar su celular. ¿Qué clase de acusación más incongruente sería esa, no? Acusar pero no probar. Entonces, dése cuenta. Ahí la respuesta es clara. Si tú quieres defenderte y sabes que es una denuncia falsa, encontrá los errores en su propia declaración. Porque las víctimas que denuncian de manera falsa se equivocan. Y siempre se van a equivocar porque las mentirosas, y lo digo con el debido respeto, pero hay chicas que lamentablemente han mentido. Las mentirosas nunca van a poder sustentar una mentira. Claro. Con el debido respeto a las mentirosas. Con el debido respeto. Bueno, Doc, ahora que ha tocado este punto que es tan importante, a mí me gustaría que también pueda desarrollarnos y ampliarnos. Ha dicho algo muy cierto. Cuando una supuesta víctima miente en su denuncia desde el primer momento, va a cometer en posteriores declaraciones o actuaciones errores. Errores que justamente el abogado defensor es que tiene que estar pilas para poder entenderlos, para poder utilizarlos respecto a criterios para poder desvirtuar la declaración de la víctima, lo que ella dice, o bueno, de la presunta víctima, de lo que ella dice con la realidad objetiva. En este sentido vamos a hablar de la persistencia y la incriminación, la persistencia y la incriminación, la verosimilitud y ausencia de incredibilidad subjetiva. Por favor, doctor, si nos podría dar un poquito de desarrollo. Eso nos devuelve a la declaración de la víctima. ¿Esto qué significa? De que nuevamente, cuando tenemos solo la declaración de la mujer, obviamente la declaración de la mujer es un elemento de prueba, pero lo que hacen de manera muy, vamos a decir, con creatividad criolla, es hacer una declaración ante el psicólogo y ya se va a constituir como un informe preliminar. Pero es la declaración, es la misma declaración, y ahí tenemos que nosotros empezar también a crear una cultura de decir que nuestros psicólogos, lamentablemente yo he estudiado psicología, no me gusta decir esto, pero lamentablemente los psicólogos que trabajan en los estudios no responden
a lo que deberían ser a los requerimientos de la sociedad actual, y mucho menos en esta clase de casos, donde se debe tener una idoneidad para ser alguien que dé una credibilidad a través de informes científicos y técnicos. No, lo que hacen ellos es transcribir lo que dice Copiar la y pegar, pocas palabras. Hay casos hasta tan absurdos y groseros que se ven los errores de otras declaraciones, nombres, datos. Correcto. Y no le dan importancia. Pero bueno, va donde el trabajador social declara lo mismo. De igual manera. Entonces, no sé, el criterio que maneja el Ministerio Público para mí es realmente aquí de lo más deplorable, porque tenemos una declaración, tenemos su misma declaración pero firmada por el psicólogo y tenemos la misma declaración firmada por el trabajador social. Y tratan de hacerlo ver como diferentes elementos de prueba. Es absurdo. Acá dicen que se han aplicado los test suficientes, pero eso es mentira. Lo único que aplican en estos informes preliminares son entrevista semiestructurada y observación clínica. Yo les digo, no es correcto, y menos cuando una supuesta víctima de violencia va. Hay test específicos para determinar pues el abuso, la cronología, el daño, el estrés postraumático, pero no lo hacen. Pero para el fiscal es prueba. Bueno, entonces, tienes esos elementos de prueba que en realidad es el mismo, es decir, su declaración de la supuesta víctima. ¿Y qué haces? Bueno, la jurisprudencia hace muchos años atrás ya nos ha dado estas herramientas para poder desvirtuar la declaración de la víctima. Empezaremos con el tema de la incredibilidad subjetiva, que es básicamente de que la víctima no debe tener ningún tipo de antecedente que llegue a hacer entender que tiene una animadversión con el denunciante. El típico caso es que haya sido su expareja. Entonces, yo siempre he terminado bien con mis exparejas, pero hay algunos casos donde cuando no terminan bien, bueno, existe una rencilla. Entonces, este ya es un requisito que si no lo cumple, entonces su declaración ingresa a este desfase. Entonces dices, no está cumpliendo con esta incredibilidad subjetiva porque tiene algo, ha tenido algo. Y tendríamos que hablar de cada caso en particular para entender cómo está yendo su declaración. Segundo, tenemos que hablar de que existan otros elementos de prueba que apoyen a su declaración. Los elementos periféricos, ¿verdad? Exacto. No solo su declaración en diferentes instituciones. Correcto. Tiene que estar apoyado por testigos. Si bien, obviamente, no van a ser testigos presenciales, yo sé, pero hay testigos referenciales. Uno no vive aislado en la vida. Uno tiene siempre un amigo, una familiar que le dice, mira, mi pareja es impulsivo, violento, ayer me golpeó, no me deja salir. Entonces, por favor, hay elementos, pero si la víctima no se encarga de cumplir con el principio onus probandi o la carga probatoria, entonces, ¿qué valor le podemos dar a una declaración, a una sola declaración? Entonces, no solo hay esto, puede realizarse la pericia, que para mí es una de las pruebas más importantes para determinar la credibilidad de la supuesta víctima. No los informes ni preliminares ni abordajes psicológicos, pericia. Correcto. Y desde un inicio, para que así puedas decir a través de un experto que haya cumplido con un protocolo de todos los test suficientes y adecuados para determinar todo con relación al discurso de esta supuesta víctima, si tiene o no un grado de credibilidad, fiabilidad, ¿no? O si fabula, o todos los aspectos que vemos. Entonces, si no hay, menos otro requisito. Entonces estamos cada vez más tambaleando. Y finalmente, la persistencia en la incriminación, que significa de que, digamos, declaró en la denuncia, fue al psicólogo, le aumentó otros hechos, como me pasa, y yo estoy actualmente en un caso